A mediados de 1811, Napoleón estaba convencido de que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a Rusia debido a sus crecientes diferencias de intereses. Por ese motivo, tenía que concluir cuanto antes la conquista de España. Para ello, diseñó una operación en la península ibérica. Primero se dirigiría hacia el este para controlar Valencia y minar la moral española. A continuación, concentraría sus fuerzas en el oeste, para derrotar al mariscal Wellington, que comandaba las fuerzas aliadas. En esta llanura situada unos 16 kilómetros al norte de Valencia y que hoy día está alfombrada por estos hermosos naranjos, tuvo lugar el 25 de octubre de 1811 una victoria del ejército imperial francés. El mariscal Suchet comandaba este ejército y hacía 6 semanas que había penetrado en el antiguo reino de Valencia, siguiendo las órdenes de Napoleón de conquistarlo. Así bloqueó Peñíscola, conquistó Oropesa y puso sitio al castillo de Sagunto tras un sangriento y fracasado asalto. La antigua atalaya ocupaba un lugar estratégico, pues sus cañones batían las carreteras de Aragón y Cataluña, impidiendo a los convoyes de artillería y suministros continuar hacia Valencia. Tras 20 días de asedio, la caída de Sagunto parecía inminente, y el general del ejército español en Valencia, Joaquín Blake, decidió ir al encuentro de Suchet para socorrer a los defensores del castillo y conjurar así la amenaza que se cernía sobre la capital del reino. El terreno donde se libró la batalla es una llanura litoral que se estrecha a la altura de Sagunto, pero no era una planicie de fácil tránsito, pues la cortaban acequias como la de Moncada y barrancos anchos y escarpados como el del Pixador. Además, estaba cubierta por grandes extensiones de garrofales, moreras y olivares, y la cruzaban numerosas cercas de piedra. En la actualidad, el campo de batalla se localiza en 4 municipios: Sagunt, Puçol, El Puig y Rafelbunyol, aunque la acción llegó a extenderse hasta los términos de Bétera, Náquera y Gilet. Uno de los lugares donde se vivió la batalla fue la Cartuja del Ara Christi. Nos hallamos en el claustro posterior de la Cartuja de Ara Christi, uno de los lugares más emblemáticos de la llamada batalla de Sagunto. La Cartuja de Ara Christi, o también llamado Real Monasterio de Nuestra Señora de Ara Christi, es un monumento nacional declarado bien de interés cultural en 1996. Durante la Guerra de la Independencia, el conjunto de la Cartuja de Ara Christi tuvo un papel fundamental. Evidentemente, su arquitectura clasicista, barroca, estaba además jalonada de una serie de elementos de carácter defensivo y posiblemente además tenía una serie de torres defensivas alrededor del conjunto que propiciaron precisamente la instalación aquí de las tropas, especialmente napoleónicas, que por otra parte supuso el saqueo de gran parte de las obras de arte del monasterio. Quizás uno de los elementos más destacados sea su iglesia, una iglesia en estilo severo clasicista barroco, donde destacan los pináculos que coronan la fachada, pero especialmente su esbelta cúpula, una de las primeras cúpulas que en 1631 se levantan, siendo por tanto la segunda cúpula construida en España después de la obra del Escorial. Una obra insigne que nos habla de un pasado histórico y artístico de singular relevancia. El 24 de octubre, las tropas españolas avanzaron desde Valencia y Ribarroja hasta el borde septentrional de la Huerta Valenciana. Al momento de partir, su general difundió una emocionada proclama. Salimos a atacar y, mediante el favor de Dios, abatir al ejército de Suchet. Si hablase con tropas mercenarias, como las de nuestros enemigos, no dejaría de mencionar las recompensas que deben seguirse a la victoria. Pero hablo a españoles que pelean por la libertad de su patria, por su religión y por su rey. Y es ofender sus nobles sentimientos el decirles otra cosa, sino que nuestra obligación exige vencer al enemigo o morir en la demanda. El general Blake organizó sus fuerzas en 2 mitades o alas. El ala izquierda la desplegó desde los cerros de Germanels hasta el pueblo de Rafelbunyol, y el ala derecha desde la Cartuja de Ara Christi hasta donde nos encontramos, las alturas del Puig,
conocidas entonces como las tres patadas del rey Don Jaime: el Cerro del Castillo, el Cerro de Santa Bárbara y el Cabezol. El general Blake tenía 23.000 hombres a sus órdenes, pero decidió dejar 8.000 en los cerros de Germanels, en la Cartuja y en las alturas del Puig. Asimismo, destacó una columna de flanqueo que empujase a los franceses que defendían el desfiladero de Santi Spíritu en la Calderona para poder caer al oeste de la fortaleza de Sagunto y de esa forma amenazar la retirada de Suchet y quizá provocar que sus reservas las distrajese del esfuerzo principal, que realizaría el grueso del ejército en la llanura de Valdejesús, con el ala izquierda teniendo como objetivo el Cerro del Hostalet y el ala derecha el pueblo de Puzol. Una vez reunidas en Valdejesús, el plan era avanzar como un rodillo para liberar el castillo de Sagunto. Suchet, por su parte, contaba con una fuerza similar, unos 20.000 franceses, italianos y polacos, pero debía dividirla para cubrir el asedio, las avenidas por donde podía ser atacado y un posible desembarco en el Grao de Sagunto. Por este motivo, el mariscal solo reunió a sus inmediatas órdenes a unos 9.000 soldados que desplegó cerca del convento Vall de Jesús, hoy desaparecido. Se hallaba, por tanto, en clara inferioridad numérica, pero no obstante, decidió avanzar al ataque. Estaba seguro de la superioridad de combate y maniobra de su Armée d'Aragón. Hacia las 8 de la mañana, después de más de una hora de pequeños combates y escaramuzas, la acción se empeñó en la llanura. El ala derecha española cruzó el barranco del Pijador y desalojó a las tropas francesas que defendían Puzol. Al mismo tiempo, el ala izquierda española hacía lo propio, un par de kilómetros al oeste, avanzando hasta toparse con los franceses en este cerro sobre el que ahora nos encontramos, el Cerro del Hostalet, por cuya posesión se entabló una lucha encarnizadísima. Los españoles, con grandes esfuerzos, consiguieron plantar artillería en la ladera del cerro y a metrallazos intentaron detener el avance de las columnas francesas que se les estaban echando encima. Pero pese a las mortíferas descargas, las columnas del general Harispe coronaron el cerro, tomaron los cañones y a punta de bayoneta expulsaron a los españoles, haciéndose dueños de la posición. El mariscal Suchet, con este éxito, creyó tener la victoria ya al alcance de la mano y decidió empeñar al resto de su línea en el ataque. La toma del Hostalet había dejado una situación peligrosa el flanco del ala derecha española. Intentó aprovecharse de ello enviando a las tropas del general Habert contra Puzol para fijar a los españoles por su frente y a toda la caballería del general Bussard para que penetrara por el descubierto flanco del ala derecha española y así propiciar y acelerar su derrota. Sin embargo, en esta ocasión, el mariscal Suchet subestimó la capacidad de reacción de los españoles. Los generales de la ala derecha, Zayas, Lardizábal y Caro, supieron reaccionar, no dejarse intimidar por el desastre ocurrido a la izquierda española y pasaron a su vez al contraataque, combinando sabiamente su infantería y su caballería para lograr primero que en Puzol el ataque de Javert se detuviera y luego lo forzaran a retroceder, y también para que, con una carga hecha por el general Caro, los escuadrones de húsares y coraceros del general Bussard dieran media vuelta y huyeran de estampía en dirección a Sagunto, perseguidos por la exultante caballería española, que en esta batalla de Sagunto logró una de las cargas más brillantes y heroicas de toda la Guerra de la Independencia. Sin embargo, los jinetes españoles, que carecían de apoyo, fueron batidos por los coraceros de Suchet, quienes los persiguieron hasta el barranco del Pixador. La infantería española inició entonces un repliegue gradual sobre la reserva de la Cartuja del Ara Christi. Mientras tanto, la columna de flanqueo que debía tomar Santi Spíritu fue batida en las montañas. Blake admitió su derrota y ordenó, sobre la 1 de la tarde, la retirada del general Zayas, cuya veterana división apenas tenía cartuchos después de 3 horas de enfrentamiento en Puzol. Los franceses se lanzaron entonces contra los enemigos concentrados en torno a la Cartuja, atravesando el puente sobre el barranco del Pixador y empujando a los españoles hacia el Puig, desde donde se retiraron en dirección a Valencia. Al anochecer, el ejército francés había sufrido 1 millar de bajas, entre muertos y heridos, cifra similar a la de los españoles, quienes además perdieron 4.000 prisioneros, 12 cañones y 3 banderas. La derrota del ejército español fue sobre todo un duro golpe moral a la causa patriota, como hizo patente unas horas después la rendición de los 2.500 defensores del castillo de Sagunto. La caída de la ciudad de Valencia iba a ser solo una cuestión de tiempo.
La memoria de la batalla de Sagunto, inexistente en el imaginario de los españoles, está presente para los franceses, que pueden ver su nombre inscrito en el Arco de Triunfo de París. La memoria de la guerra sí ocupa un espacio en Sagunto. El castillo tiene la Puerta de San Fernando y la Plaza del 2 de Mayo. El callejero de la ciudad recuerda además al coronel Andriani, que dirigió la defensa de la fortaleza, y al guerrillero Romeu, quien cuenta con 2 monumentos. Estamos debajo del monumento que se erigió en recuerdo de José Romeu y Parra. José Romeu fue un guerrillero saguntino que luchó contra las tropas del ejército francés durante la Guerra de la Independencia. Se alistó a los batallones de milicias urbanas de Murviedro y se convirtió en una verdadera pesadilla del ejército francés por estas tierras. Nació, como he dicho, aquí en Sagunto, fue capturado, traicionado por uno de sus compañeros en 1812 y fue llevado a Valencia, donde estaba ya el mariscal Suchet, y allí fue conminado para que se pasara al bando francés y para que aceptara a José Bonaparte como rey. Por muchas veces que se le insistió, desistió todas las veces y finalmente fue condenado y murió ahorcado en la Plaza del Mercado de Valencia el 12 de junio de 1812. Desde muy pronto Sagunto quiso rendirle homenaje a este guerrillero y en 1888 el cronista de la ciudad, Antonio Chabrés, instó para que se erigiera un monumento a José Romeu. Monumento que es una estatua pequeña de bronce, obra de Pellicer, saguntino, de bronce fundido en el taller de otro saguntino, Wenceslao Carciller, y que se encuentra en la actualidad al lado de la casa natalicia de José Romeu, muy cerquita de este lugar. Ya en el siglo XX, en 1976, se quiso hacer un monumento mucho más importante a José Romeu, que es el que nos encontramos aquí, donde además como vemos, es una estatua de cuerpo entero y tiene una inscripción aquí debajo que es el símbolo de la resistencia de José Romeu a pasarse al bando francés. Probablemente la leyenda popular diría que José Romeu contestaría esto al mariscal Suchet. La inscripción dice: diga usted a su general que José Romeu es un español y es un español que nació en Sagunto. El monumento además tiene 2 placas, 2 relieves en bronce. Uno hace referencia a sus acciones bélicas, está José Romeu herido, y en la otra es un relieve en el que se ve el juicio a José Romeu en la Plaza del Mercado, delante de la Lonja de Valencia. En todo caso, para nosotros, para la memoria de este pueblo de Sagunto y de los valencianos en general, José Romeu es el símbolo de la resistencia contra el francés. Todos estos elementos del paisaje urbano son activos patrimoniales que preservan la historia y la cultura de los lugares. Estamos en el cerro de la montaña de la Patá, en el Puig de Santa María. Es un BIC, un bien de interés cultural, lugar que escogió el general Blake como puesto de mando, y no lo hizo por casualidad, sino porque ya desde la misma prehistoria es un lugar estratégicamente fundamental. Posteriormente será Jaime I el que rehará el castillo y lo utilizará para conquistar Valencia. El lugar es fundamental porque a nuestra izquierda tenemos la vía Augusta, con lo cual el paso norte hacia Valencia está totalmente vigilado. Valencia la tenemos apenas a unos 13 kilómetros y desde aquí visualizamos toda Valencia, Sagunto a unos 6 kilómetros y por detrás, a nuestra derecha, tenemos el mar Mediterráneo apenas a 2 kilómetros, que podía ser utilizado para traer vituallas, para traer ejércitos, si la vía Augusta o Camí Real estaba ocupado por soldados enemigos.
Hoy en día el paisaje de los campos de batalla ha sufrido importantes transformaciones producto del crecimiento de las ciudades, de la construcción de infraestructuras como la A7, pero también de algunas destrucciones, como fue el derribo del Palacio Arzobispal de Pusol o parte del arrasamiento del Cerro de l'Hostalet, que hacen difícil que el campo de batalla, el escenario bélico, estos paisajes culturales sean fácilmente evocados, pero no es una tarea imposible. Todavía quedan hoy testimonios importantes y significativos de aquel paisaje cultural. La Cartuja de Aracristi, el Puente del Pisador, donde precisamente me encuentro ahora mismo, las tapias del Jardín Botánico de Pusol o los cerros del Puig, Xermaneix y Cabesbord. Los paisajes culturales que definen los históricos campos de batalla conforman un patrimonio integral. La sociedad, heredera de este legado, es quien lo interpreta y dota de significado. El patrimonio cultural integra, además de la historia militar, la vida cotidiana, las vivencias de mujeres y niños y las relaciones del ejército con la población local. Este rico conjunto de elementos de la historia está contenido en el paisaje histórico del campo de batalla de Sagunto. La formación en valores tiene en el patrimonio histórico una herramienta para fomentar la diversidad cultural, la tolerancia, la cultura de la paz y el respeto a los ideales democráticos.